Tardes a todos, bienvenidos un jueves más. Esto es Convivencia 3.0, el programa que desafía nuestra capacidad de incluir. Señoras y señores, buenas tardes, estamos con una energía hoy, estoy con una invitada de lujo, estoy tan contenta de tenerla acá que la verdad que estoy pum para arriba, estoy a full con mi amiga aquí que ya en 2 segundos la voy a presentar. Ya sé que algunos de ustedes la están viendo por YouTube, porque todo se está transmitiendo por nuestro canal de YouTube, por Radio Palermo 93.9, y les doy nuestras vías de contacto para aquellos que se quieran comunicar. Estamos en Facebook, en Convivencia 3.0 Radio, en Twitter, @convivenciar, nuestro email es convivenciar@gmail.com, y el teléfono 4899-1647, 4899-1647. Hoy vamos a tener, ya les dije, les adelanté y seguro la están viendo aquellos que ven por YouTube, una invitada de lujo y también una muy interesante entrevista. Pero ¿qué les parece si, ya que hablé tanto al principio del programa, ya hace unos segundos sobre ella, la presento? Ella es Karina Stark. ¿Cómo le va, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes. Karina Stark, ¿lo dije bien? Muy bien. Bueno. Súper. Karina, a ver, ¿qué puedo decir de vos entre todas las cosas que podría decir? Karina es una persona especial, pero especial primero porque es mi amiga, pero no solamente por eso, es una de las personas más positivas, más educadas, más dulces, más con una energía de las que he visto pocas personas realmente en mi vida, y por eso estoy muy contenta de que esté acá. De hecho, la estoy persiguiendo desde que empezó el programa, pero hoy tengo en realidad el honor de poder entrevistarla y bueno, para que nos cuente su vida un poco, ¿no? Su pasar por esta vida. Y bueno, que nos deje un montón de enseñanzas que yo sé que ella nos va a dejar, porque aparte de todo es un ser humano extraordinario. Así que, bueno, Karina, todo tuyo el programa hoy, te diría, porque la verdad lo vamos a dedicar prácticamente todo a vos y a que nos cuentes sobre tu vida y sobre cómo, de alguna manera, vos le pusiste alegría a la vida. Porque yo si puedo decir algo de todo lo que ya dije de vos, o destacar algo, es la alegría que vos le pones a la vida, y eso en cualquier persona realmente es muy admirable, porque hoy en día, como todos sabemos, este mundo está lleno de pormenores y no tan menores, sí, que hacen que nuestra vida no sea tan fácil, ¿no? Por decir de alguna manera. En tu caso, a los 12 años, si mal no recuerdo, que no lo hablamos, a esto creo que a los 12 años tuviste un episodio que hizo que disminuyera tu visión, ¿no? ¿Es a los 12? Más o menos un poquito antes. ¿Un poquito antes? Sí, sí. Y sin embargo, has hecho una cantidad de cosas impresionantes que ya nos vas a pasar a contar. Y bueno, eso es realmente admirable por un lado, pero al mismo tiempo, como a vos te gusta, ¿no? Es algo que a todo el mundo en mayor o menor medida nos pasa, ¿no? Sí. Es las adversidades, ¿no? Cómo pasar por sobre ellas. Y bueno, como vos hay por supuesto muchas otras personas, pero yo tengo el gusto de conocerte a vos, y este programa creo que es el lugar propicio para que vos puedas contarnos cómo ha sido un poco tu vida. Y después, en una parte de la entrevista, yo también te voy a preguntar, y te lo anticipo, sobre algunos mitos, por un lado, de cómo, de lo que la gente piensa de cómo tratar a la gente ciega, y otras cosas, por ejemplo, tips que he leído por ahí sobre cómo tratar o cómo guiar a las personas que no ven, y que me digas si es correcto o no es correcto. Una especie de ping-pong. ¿Qué te parece para que todos los que por ahí no tenemos contacto diario, todos los días con personas que no ven, sepamos bien qué hacer, ¿no? Porque creo que eso es un poco el objetivo de este programa, es difundir y hacer conocido lo desconocido. Bueno,
Karina, me cuesta un poco, sinceramente entrevistarte porque sos mi amiga. Y bueno, contanos un poco sobre tu vida, cómo empezó. Hay cosas que seguro que no sé, ¿no? Contanos así yo también me entero cómo empezó tu vida y cómo seguiste después de ese episodio que hoy focalizamos acá, en cuanto a que este es un programa que tiene que ver con la inclusión, pero bueno, nos vas a contar mucho más que eso también. Muy bien. Bueno, ante todo quiero agradecer a mi querida amiga María Ángeles, a su equipo, a la Radio FM Palermo que nos permite este espacio de diálogo, ¿no? Y que lo estamos compartiendo y disfrutando juntas. Todo lo que has mencionado antes es muy halagador, pero todo muy exagerado. Esto se lo digo a los que nos están ahora escuchando o viendo por internet. De verdad, soy una persona como tantas otras mujeres que nos vino a esta situación de discapacidad, ¿no es cierto? En mi caso, un problema congénito, en el cual perdí mi visión en el adolescente, que nos hizo hacer un cambio de vida, ¿no? Y como somos las mujeres, y acá por favor los varones no se enojen, las mujeres tenemos de alguna manera estas multifacetas de que podemos convertirnos y cambiar y buscar herramientas y elementos de distintos lados. Por algo creo que Dios nos eligió para ser mamás y bueno, hay tantas cosas que sobrellevamos el día a día, tratando de mantener ese buen humor como es el tuyo, mi amiga, y de verdad que eso nos hace que sigamos afrontando, como bien dijiste, las adversidades que el mundo de hoy tan complejo nos plantea, que sean llevadas de una forma de lo mejor posible, ¿no? Tratando en nuestro caso, como dijiste, una palabra también importante que es la alegría, ¿no? Que creo que la alegría que hoy a veces es tomada muy llanamente o muy de forma ligera, la alegría del corazón de verdad sale cuando uno hace las cosas bien, de lo mejor que pueda, ¿no? Hay alguien que dijo que lo importante no es hacer algo muy gigantesco, sino lo que podés hacer al máximo. Y creo que esa máxima es la gran verdad de la vida, ¿no? Lo que puedas hacer, hacerlo con todo, ¿no? No te preocupes si el tamaño o la talla de este grande o pequeño tenga una medida, pero sí hacerlo con toda tu intensidad. Y bueno, esa meta me la puse cuando perdí la visión en los 15 años precisamente. Mi problema fue detectado a los 8, pero quedó como entre comillas estacionado, ¿no? Y de pronto en el colegio, que estudiaba en otro país, fueron muy pedagogos, muy en advertir a mis padres que algo pasaba y que yo también sentía que cambiaba, ¿no? Que era esto de que mi residuo visual empezó a bajar, ¿no? A reducirse literalmente, y ahí empezó entonces, digamos así, de una manera más ostensiva mi gran lucha y también mi conciencia, ¿no? No sé qué habrás hablado con otros discapacitados, pero en mi caso, el encuentro con la ceguera fue algo de concientización ante todo, ¿no? Concientizarse que realmente lo que me habían dicho allá atrás, cuando tenía 8 años, que habían detectado el problema, era y pasaba a ser una realidad, que realmente estaba quedando ciega, que era irreversible, que no existía ninguna cirugía posible, porque al día de hoy, de hecho, es en la retina. Lo que tengo es retinitis pigmentar, en el que afecta la retina, y la retina, como sabemos, es una fina película que está sobre el cerebro, apoyada del ojo, en el que por su cercanía con el cerebro, si la tocamos, puede afectar a funciones vitales del cerebro. Entonces podría yo tener otro comprometimiento con algún tipo de discapacidad intelectual, motriz o una sordera, otras cosas que es muy complejo manejar eso. La medicina, como creo que todos que escuchamos desde el programa y que participamos, confiamos en ella, está avanzando mucho. Hay lo que llaman ahora la tecnología de los chips, ¿no? En que se pueden poner chips e insertar en el cerebro, pero eso todavía varía de problema a problema y de circunstancia a circunstancia. En las mías, lastimosamente, no hay forma de retroceder antes cuando estaba perdiendo la visión y al momento que yo estoy ahora, de poder cambiar eso.
Y acá entra un poco el sentido común que todo en la vida tenemos que tener, ¿no? El sentido común de poder decir, bueno, si no hay algo, es avanzar sobre lo que uno tiene de la mejor manera posible, ¿no? No buscar curas milagrosas, que también es esto un poco fruto de la desesperación. Yo creo que cuando uno pierde algo tan preciado como la vista, ¿no? Y más en los días de hoy, que todo es la vista, por más que estamos tratando de encontrar con las nuevas formas de enseñanza, con los chicos que están siendo estimulados sus sentidos de otras maneras, todavía la visión es algo muy fuerte, muy importante en la sociedad de hoy, ¿no? Vemos que todo está digitalizado, hay voz, pero todavía predomina esto de la visión. Entonces, como que entender de que los otros sentidos tienen que de alguna forma ser despertados, hay que concientizarse que uno tiene una discapacidad y trabajar sobre las herramientas que Dios nos permite dar, ¿no? Yo hablo mucho de Dios porque soy bastante creyente, soy una persona muy mística y muy espiritualizada, y creo que esos pilares de tener una espiritualidad son parte de esta forma que has bien definido, mi amiga, de ser alegre, el encontrar alegría, tener una fe que juega en el sentido positivo de la palabra con esas circunstancias adversas, ¿no? Esta determinación que vos mencionás de alguna manera de ir para adelante y de poner alegría a la vida, vos la adquiriste innatamente a partir de esa edad donde empezaste a ver o te empezaron a diagnosticar de alguna manera que ibas a tener una progresión en esa disminución de la visión. O sea, ¿tan chiquitita tuviste esa determinación o fue algo que adquiriste con el tiempo? Es una pregunta súper inteligente y brillante que creo que todos nos hicimos y yo también me la hice en aquel momento. Yo calculo que fue una especie de mix de todo. Mis padres me han creado, yo soy hija única, con mucho cariño y esfuerzo, y me han siempre dado esa idea de que tenemos que ser respetuosos con todos, de entender, y desde chica me han hecho viajar mucho por el mundo, cosa que me ayudó un montón a expandir mi mente y a ver que de alguna forma hablemos chino, alemán, castellano, lo que fuera, todos pasamos por dificultades, pasamos por cosas lindas y feas, y que de alguna manera nos hace entender que no estamos solos en el mundo, que lo que hablamos hoy, que es la famosa aldea global y que estamos interconectando con redes sociales y con mil formas, tenemos que entender que todos pasamos por momentos difíciles y que todos, entre comillas, se allana el terreno y la pasamos mejor, por así decir, cuando tenemos una conexión con el otro que sea de mejor humor, de tratar de entender al otro con más paciencia. Qué difícil, ¿no? Son palabras que quizá hoy son retos para el ser humano. Tener paciencia, escuchar el otro, sentir lo que siente el otro. Y salir un poco del circuito del confort, ¿no? Yo también tuve que aprender a salir del confort, buscar caminos que me llevaran, y bueno, si uno habla con nuestras edades, que somos todavía jóvenes, ¿no? Por supuesto. Pero cuando perdí la visión no teníamos esta tecnología que hay hoy increíble, y había que literalmente, ¿dónde busco qué me pueda ayudar para poder seguir aprendiendo? Porque, como ustedes pueden haber escuchado, esto de perder los 15 años, yo estaba en pleno colegio. ¿Cómo hacer para seguir aprendiendo en un colegio muy exigente? No dejar el colegio que tenía convidentes y seguir con ese colegio que fue una elección mía. Nadie, repito acá, nadie me ha obligado. Pero yo elegí algo que quizá esta palabra que hoy la utilizamos con respeto y estamos aprendiendo a utilizar este término de la inclusión, en aquel momento no existía. O eran como que islas, compartimientos estancos que había, que no había una unión en esto de, o una conciencia de la sociedad en incluir a un ciego, a un sordo, a una persona en silla de ruedas. O sea, no había esa conciencia, era un esfuerzo aislado. Ahí residió un poco esto que decís de cómo me fui concientizando de que tenía que salir adelante con una manera positiva, ¿no? Yo te hago una pregunta, Sí. y yo sé que lo que me gusta de esta entrevista es que vos sabés que la hago con respeto, pero al mismo tiempo Sí. que vos sos muy abierta y esa alegría y esa espiritualidad que tenés te permite, sí, tener esa liviandad para poder contestar, ¿no? ¿Cuántas veces por día, por mes, por año te decís a vos misma o pensás por qué o por qué no veo, ¿no? O deseas ver?
¿no? Repito, qué ¿Cuántas buenas veces? preguntas. ¿Cuántas veces? Mira, te soy franca, me la hice mucho más antes. Qué curioso, ¿no? Uno Ujú. pensaría que pasa el tiempo y uno se pone, bueno, más madura, ¿no? No más vieja. Por supuesto. Se Ya no hace falta que lo pone... aclares, Karina. Exacto, Somos dos exacto. Sí, niñas, sí, dos total, niñas. dos adolescentes, Dos ¿no? adolescentes Estamos centradas regias. hacia el final de la adolescencia, digamos, pero bueno, por ahí. Pero bueno, justamente hablando ahora llanamente otra vez, justamente sobre el apoyo que dije, esto de la fe, del aprender a encontrar las fuerzas que uno creía que no las tenía, o no las tenía tan desarrolladas, de conocer a gente increíble. Mira, te conozco a ti y conozco a otra gente que aprecio muchísimo y otra gente que no. Fíjate bien que uno piensa, bueno, pero tenés buenos amigos, qué sé yo, es muy fácil. No, yo también conocí mucha gente que tenía muchos impedimentos. Y no estamos hablando de impedimentos de discapacidades, ¿sí? Ujú. Impedimentos de amar, de sentir, de disfrutar, de entender que los tabúes y las diferencias no son imposibles, Ujú. que hay que doblegarlos con esfuerzo y con cariño. Esa gente que me hizo la realidad imposible, me hizo aprender mucho más quizá. Ujú. Porque quizás si no hubiera tenido esta gente que, como repito, por ignorancia muchas veces, ¿no? Esta palabra ustedes la deben escuchar a menudo, ¿no? La ignorancia hace con que uno se trabe, se Ujú. bloquee, se detenga, se Ujú. paraliza a nivel de no ayudo o ayudo a medias o prefiero decir que no porque me complica la vida. También Ujú. hay que admitir eso. Ignorancia, digamos, en el mejor sentido de la palabra, el Exacto, exacto, desconocimiento, ¿no es exacto, ahí cierto? está, desconocimiento, Sí. hace con que nos lleva a pensar, bueno, acá hay un no, busquemos quizá un sí o probemos, ¿no? Mirá, me está casi, Es casi esto. deletreando la cortina musical. Pensar un sí, tachar un no será mejor. Tenemos que ir a una mini tanda, Karina, ¿te parece? Sí, sí. Enseguida volvemos con más Convivencia 3.0. 90. Todo irá bien. Ahí viene la parte que decía, a ver. Pensar un sí, tachar un no será mejor. ¿Es así o no es así, Es Karina? así, Es es así. así, es Mejor pensar así. en positivo, siempre, siempre. Tengo una pregunta, a ver, que también es algo que a veces se dice, pero qué mejor que preguntártela vos. ¿Vos creés o de hecho es así en todos los casos de las personas que no ven o que no o que carecen de algún otro sentido, que tenés otros sentidos desarrollados mejor que aquellas personas que ven? Por ejemplo, el tacto, por ejemplo, por supuesto, la audición. Y en ese sentido me gustaría saber qué cosas podés hacer o a ver, qué cosas podés escuchar por ahí que que el común de la gente no, porque aparte tengo miedo, ¿viste? Tengo miedo de lo que me contestes, a ver si escuchás tan detalladamente o tan así, ¿cómo diría? Tan específicamente que escuchás cosas que el común de la gente no escucha. Quiero saber, contame. Muy bien, empezaría por el final de tu pregunta, que es otra vez súper potente, ¿no? Uno piensa en los sentidos, sí. Yo te diría que me hace escuchar a mí misma, a mi corazón. Es un gran alerta, es como un gran radar, y acá viene algo muy, muy subjetivo, muy simbólico y que como seres humanos, que estamos hablando acá de valores, de alguna forma, ¿no? Valores, capacidades de superación, aptitudes, adversidades, carencias, ¿no? Está esto de ser fiel a lo que uno cree, ser coherente con nuestros valores. Es un gran policía. Y ahí está, reside el gran reto que creo que a esta altura de mi vida puedo decirlo, el gran reto de uno ser un buen ser humano. Yo estoy segura que el haber quedado ciega con una edad tan compleja como es la adolescencia no fue adrede. Hubo casos de retinitis, acá debo aclarar a gente que no sé lo que es la retinitis, que puede ser realmente con más edad, viene mucho más tarde, más gradual, lo mío fue en 6 meses que perdí todo, o más con menor edad, pero realmente este caso mío fue bastante atípico, por así decirlo, entre los miles de casos Ujú. que hay de retinitis,
y que me hace pensar que realmente a esta altura de mi vida, repito, uno tiene que sentirse que está aportando algo y dejando algo a los compañeros, vamos a decir, de lucha, ¿no? En este caso la discapacidad, y también le puedo, con todo respeto, expandir a otras discapacidades, ¿no? Uno termina sin querer siendo un referente, ¿no? Un referente hasta público. De pronto uno anda por la vida y de pronto vuelve a encontrarse con él y dice, ay, pero yo me acuerdo de vos en tal lugar. Hoy mismo hemos tomado el colectivo después de hacer un trámite, vemos con mamá, y el señor conductor me dijo, ay, sí, pero yo me acuerdo de ustedes que las tomé en tal lugar. Wow, un señor dijo, mira, yo con la vida, 1000 pasajeros, pero me acordé de ustedes. O sea, qué fuerte, ¿no? Y se acordaba con una sonrisa. Sentía que decía esto y sonreía. Qué lindo, ¿no? Bueno, ahí está. Pero es una responsabilidad, y acá entra un poco esto de la responsabilidad ciudadana. Qué fuerte uno como discapacitado, ¿quién diría? No es que uno sea el agrandado, pero el terminar ayudando a otros que quizá estén empezando a caminar en su discapacidad, como fue el caso mío hace tantos años, que empecé a caminar y fui a buscar referentes, fui a buscar gente que tenía más experiencia que yo en convivir con la discapacidad, en escuchar de uno, de otro, y después de todo eso ponerlo como en una licuadora, hacer un mix, un cóctel así, o un licuado detox, como se diría, ¿no es cierto? Para que me quede lo que me serviría a mí, ¿no? Y eso también es interesante. Yo creo que cada discapacitado busca su camino propio. No hay recetas, fórmulas, manuales de autoayuda, nada te puede ayudar más que uno mismo tenga una conexión con uno mismo, ¿no? Volviendo a tu pregunta, después de todo este gran vuelta y circuito que di, el hecho de volver a ser fiel a uno mismo, a nuestros principios, a un ser humano, tiene que ver con, obviamente, lo primero inicial que fue, es un hecho que los otros sentidos se desarrollan, es un hecho. Gracias a Dios, el ser humano realmente, cuando está exento de un sentido, automáticamente los otros tienen que desarrollarse. Es un poco volver esto a las cavernas, del cavernícola. La supervivencia. Exacto, ¿no? Que uno aprendía a defenderse en la oscuridad, cuando no había luz eléctrica, cuando había que luchar contra un dinosaurio allá afuera, cuando había que traer a la comida a la familia. Es un poco esto. Obviamente que el primer sentido es la audición, ¿no? A mí me pasó algo muy particular que lo quiero compartir acá, si me permiten, que es esto de que empecé a oír tan agudo que me preocupé. Dije, Dios mío, ahora me pasó, aparte de decir, quedar sorda, ¿no? Un poco lo decía así con humor y respeto. Fui a un fono y me dijo el médico, no, tranqui, esto se llama una hiperacuidad, ¿no? De alerta. Es como que tenés tan brutalmente desarrollado de pronto tu sentido de la audición porque quedaste ciega y se despierta de repente tu sentido de la audición. Con el tiempo te vas a empezar a ajustarlo. Es como ajustándole un poco el aparato de sonido, ¿no? Vas a nivelarlo, el tuning, a nivelarlo este sonido hasta que encuentres entre comillas, tu paz de oído, ¿no? Claro, y fue así, el equilibrio. Lo fui ajustando, acostumbrando a ir tanto y tan particularmente. Obviamente que me preguntaste muy bien y de hecho evito lugares donde hay demasiado ruido. No suelo ir a boliches bailables, nunca fue mi estilo y no lo hago. No te veo arriba de los No me parlantes. ves, ¿no? ¿Te no parece? te veo de todas No sé. maneras, no te veo arriba de los parlantes. No te veo, no sé ¿No por me qué. ves? Bueno, No. puede ser que algún momento, ¿no? Pero los casamientos... bueno, para cerrar esto, los casamientos son terroríficos para mí, porque todos sabemos que los casamientos ponen a full la música, me hace re mal. Es como que estoy muy expuesta a aturdimiento, dolor de cabeza, me hace ¿Sabés muy si le mal. pasa a todas las personas con ceguera? Sé que sí, Ah, sé que sí, y realmente no me siento cómoda, trato en lo posible de ser diplomática y amiga, dependiendo de la relación que hay con el que se casa, porque no me quedo toda la noche para la fiesta, porque Claro, no me da mucho estímulo, sobreestimulación. agotada, y es más, cuido para de pronto, y es una realidad, de tanto, la audición sufre impactos, ¿no? Con el tacto fue muy curioso y buena pregunta también, porque en mi caso fue lo que más me costó desarrollar. La padecí, literalmente, porque yo tuve por un lado la bendición y por otro lado, digamos así, el apuro de, al ir perdiendo, como les conté, que los perdí en 6 meses, mis propios padres y yo misma nos coordinamos, y agradezco mucho el esfuerzo de mis papás,
para hacer un buen trabajo en equipo, por así decir, ¿no? Al no tener hermanos y familia cercana, porque vivía en otro país, tuve que un poco hacer entre todos, apechugarlo así, los tres juntos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Aprender el bastón, ¿no? Andar con el bastón blanco, en el caso, porque yo no veía, estaba ya no viendo nada. Aprender el braille, pero ¿qué pasa? Cuando ya todavía tenía un poquito de visión en esos 6 meses, el braille aprenderlo con un poco de visión es muy tramposo, porque la tendencia es tratar de ver y no tocar, ¿no? Y igualmente, en mi caso tuve una segunda dificultad importante, que fue la de que es una persona muy visual, no soy una el tipo de persona kinestésica, ¿no? Esto de estar tocando y sintiendo la cara de cada uno, o sentir la necesidad de tocar. A mí no me gusta tocar, ¿no? Obviamente me gusta que la gente nos abracemos, nos besemos, pero no me gusta esto de salir al tocar. Me gusta imaginarme, directamente hacer la película, ¿no? Entonces con eso el tacto obviamente me fue dificultoso a desarrollarlo y aprender el braille. Lo aprendí y agradezco, porque realmente el braille al día de hoy, por más que las tecnologías que han avanzado, todo termina siendo auditivo, ¿no? El software que está en mi notebook, en mi computadora portátil, el que está en mi celu, habla, no es táctil, ¿no? Entonces con eso, muy bien el oído, pero la parte táctil me fue dificultosa porque obviamente no soy una persona táctil, ¿no? Pero igual se desarrolló, me imagino. Igual se desarrolló, igual pude, como dije, aprender el braille, es un gran apoyo al día de hoy, porque yo digo que hay un corte de luz y uno vuelve a lo básico, ¿no? El braille y otras cosas que se puedan tocar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tacto también se desarrolló. Y también otras percepciones que ustedes pueden percibir, ¿no? Cuando me tratan a mí. Las temperaturas son muy importantes para determinar espacio, lugar, ubicación espacial, ¿no es cierto? Humores, ¿no? Cuando uno dice claramente que al ciego no se le puede mentir porque de alguna forma o de otra uno percibe que hay una energía, que hay de la mentira, ¿no? Puedo así decirlo. Entonces, y bueno, y si vamos un poquito más allá, hablaste de los sentidos que se desarrollan, está el que todos tenemos y no todos logramos o queremos. Es una cuestión del libre arbitrio, ¿no? De desarrollarlo. Es el sexto sentido. Estoy empezando a disfrutar que estoy en esto de lo parapsicológico, ¿no? Estoy tomando cursos para psicología en el que me doy cuenta que es muy lindo, que hay una dimensión que todavía estamos aprendiendo y gateando en esa dimensión, ¿no? Si vos tenés ese talento ya de por sí innato, porque yo percibo que vos tenés ese sexto sentido. Si a eso le sumamos que estás incursionando en la parapsicología, realmente vas a poder ser súper exitosa en ese métier realmente, porque ya tenés eso en vos. Yo lo percibo. Mirá, qué lo percibo. interesante. Siempre te lo digo. Sí, aparte, sí. si vos me decís, ¿cierto o no? Si vos me decís tal cosa, yo te digo es porque es así, porque yo sé que vos tenés esa percepción extra, no sé cómo llamarlo. Claro, ¿verdad? es como algo extra, es como un complemento, un regalo que uno tiene y que, bueno, como he dicho antes, si uno lo puede tomar y en este momento de mi vida lo puedo asumir, es una gran responsabilidad, hay que admitirlo, porque es un territorio delicado, ¿no? Acá en esto uno va a tocar energías profundas, va a tocar mi meta con esto es ayudar al otro, ¿no? Como dije anteriormente, el quedar uno ciego o quedar con otro tipo de discapacidad te genera una gestión solidaria. Y hoy hablamos tanto de los emprendimientos solidarios, del tercer sector, de 1000 cosas que tienen que ver con esto. Yo creo que hay una obligación ciudadana que uno tiene de lo que hace, de poder ayudar al otro. Yo creo que me siento mejor cuando yo siento que uno deja, entre comillas, y es muy fuerte esta palabra, dejar un legado, ¿no? Dejar algo que uno siente que pudo dejar una semillita que otro va a desarrollar de otra manera. Tenemos que ir a una tanda y estaría horas y horas hablando con vos. Hay tantos temas que todavía no tocamos, Karina. Vamos a una tanda y enseguida volvemos, por favor. Radio. Todo irá bien. Muy bien, estamos de vuelta en Convivencia 3.0 y ya vamos a una nota telefónica. ¿Te parece, Karina? Sí.
te invito a escucharla y en todo caso hacer alguna pregunta si querés, como una co-conductora invitada. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, vamos a hablar con Janina Boria. Ella es una de las especialistas parte de ADAS, que forma parte de ADAS, Asociación de Artes y Señas, que desde 1994 se dedica a enseñar la lengua de señas y al arte y la educación en la diversidad. Buenas tardes, Janina, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta entrevista. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es muy básica, pero también hay mucha gente que no sabe, y quería que puedas aclarar por qué lengua de señas y no lenguaje de señas, si es que hay alguna diferencia. Hay una diferencia y eso tiene que ver con que en español nosotros concebimos la lengua como si yo te dijera la lengua española, la lengua inglesa, la lengua de señas argentina, la lengua de señas uruguaya, la lengua de señas venezolana. Esas son lenguas concretas. Uh-huh. En cambio, el lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para adquirir una lengua. Uh-huh. Es decir, todos nosotros y nosotras cuando nacemos tenemos la capacidad del lenguaje. Todos venimos con eso, como venimos con la capacidad para caminar. Tenemos una capacidad para el lenguaje. Eso es igual en la mente de todos los seres humanos. Cuando esa capacidad tiene algún contacto social, por ejemplo, yo nací acá en Buenos Aires, entonces hablo español, la variedad rioplatense. En cambio, si un bebé nace en Francia, va a hablar francés. Entonces, las lenguas son la puesta en acto de esa capacidad del lenguaje. Por eso las lenguas de señas son lenguas de señas y no lenguaje. Bien, y dentro de lenguas de señas, Sí. quería preguntarte porque tampoco o sea, hay una universal, una internacional y después hay también por países distintas lenguas de señas, ¿es así? Es así, en realidad cada país, incluso en algunos países como en España hay dos, pero si no más o menos por país hay una lengua de señas. Uh-huh. Las lenguas de señas en sí no tienen una relación. Por ejemplo, la lengua de señas argentina no tiene nada que ver con la lengua de señas española, aunque la lengua oral del territorio sea el español. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, la lengua de señas americana, la de Estados Unidos, es distinta a la lengua de señas inglesa. ¿Y no se O sea, entiende no nada tiene- de nada uno con el otro si habla cada uno en su lengua de señas? Más o menos. En realidad hay algo que tiene que ver con la modalidad de las lenguas. Por ejemplo, en esta capacidad del lenguaje hay una modalidad de lenguas viso-gestual y una modalidad de lenguas auditivo-oral. En lo que nosotros nos estamos comunicando es dentro del gran grupo de lenguas auditivo-orales. Usamos la voz para expresarnos y los oídos para comprender. Uh-huh. En cambio, las lenguas viso-gestuales se usa una parte cinética para producir y, digamos, la visión para comprender. Entonces, en todo ese gran grupo de lenguas hay ciertos parecidos. Ahora bien, cada lengua tiene su propia gramática y su propio léxico. Entonces, aunque hay ciertas partes que podrían parecerse, en sí mismas son lenguas distintas. Ahora bien, por ejemplo, la lengua de señas argentina es parecida a la uruguaya por la historia de conformación de las lenguas y por la cercanía entre las regiones. Eso se da. Está bien, sí. Otra pregunta interesante, Sí. porque alguna vez lo escuché por ahí, que Sí. como bien sabes, seguramente cada vez son más las personas que se realizan los implantes cocleares que les permiten escuchar a las personas que muchas veces no oyen para nada, están totalmente sordas. Sí. Teniendo eso en cuenta, ¿la lengua de señas en el tiempo tiende a desaparecer o va a tender a desaparecer? Sinceramente yo no puedo decirte una respuesta por sí o por no. Te puedo contar un poco la situación, digamos, actual. Uh-huh. Tenés por un lado dos, para mí, creo que desde la asociación es la postura, podemos pensar, por un lado, que los avances tecnológicos permiten que hoy sea mucho más posible, incluso en distintas partes del país, realizar operaciones de implantes cocleares. Hace unos años había que irse a otro lugar para hacer esa operación. Entonces, desde el lugar científico-médico hay muchos avances. Las operaciones antes eran muy riesgosas, ahora los riesgos, aunque siguen siendo riesgosas, son menos riesgosos. Entonces,
A nivel ciencia eso avanza. Ujú. Por otro lado, el implante coclear es solamente efectivo en algunos casos. Yo no soy especialista en el tema, así que no puedo decirlo con propiedad. Ujú. Pero sí lo que nosotros sabemos por colegas del área es que el implante coclear funciona en quienes son candidatos para el implante. Ujú. Ahora, cuando ese implante deja de funcionar o cuando por alguna razón se rompe y una persona sorda tiene que estar 6 meses esperando que lo arreglen, durante todo ese tiempo es un tiempo sin comunicación. Claro. Entonces, es probable que antes la lengua de señas quizás era una única opción y ahora, habiendo implantes cocleares, se abren las posibilidades. Nosotros desde la asociación lo que siempre proponemos es que cada persona está envuelta en una comunidad, en una familia, y ese contexto va a ser el que le dé cuáles sean sus elecciones y sus preferencias de comunicación. Ujú. Nuestra observación es que a mayor cantidad de herramientas, mayor posibilidades de comunicación. Y además hay un tema bastante importante que trasciende el implante, que es la identidad de la persona que usa ese implante o la identidad de esa persona que es usuaria de la lengua de señas. Ahí es más allá de que la lengua en sí misma sea o no, pensar las lenguas en una cuestión de necesidad vendría a ser como esa parte. Mirando desde un lugar más amplio, la lengua de señas es la forma de comunicación de todas las personas sordas, en este caso la lengua de señas argentina en nuestro país, sin necesidad de aparatología. Y eso a la persona también le da cierta independencia y identidad, una identidad en relación a la cultura visual. Entonces, si tenemos en cuenta ambos campos, lo que yo creo que va a empezar a cambiar son los espacios de uso de cada uno, ya sea de la lengua de señas y del implante coclear. Pero la verdad es que no lo sabemos. Claro, claro, es incierto. Y contanos qué hacen en ADAS, qué hacen allí respecto de las actividades artísticas y educativas. ADAS es una asociación que se conformó, como ustedes dijeron, ya hace varios años. Una de sus fundadoras es Gabriela Bianco. Ella es actriz y además es pedagoga. Por un lado, lo que se hace en ADAS, hay una compañía que se llama Artes y Señas, que va generando distintas obras de teatro. Las obras son siempre inclusivas, pero Gabriela como directora, ella trata de trascender el espacio de, una obra de teatro con un intérprete al costadito, sino poner ambas lenguas en escena y producir que dialoguen. Ajá. Entonces, en general son obras dirigidas a todas las familias. Ahora están la compañía está entrenando de nuevo, está ensayando una obra que se llama Gelsomina bla bla bla, que es una obra en donde hay dos personajes, un personaje es teniente, el otro personaje no. Entonces, la obra, además de generar distintas historias en sí mismos, trata de cómo dialogan ambas lenguas y ambas formas de comunicación. Mirá qué Además, interesante. hay un programa que fue con la producción de la asociación, que se llama Enseñas para Aprender, que sale por Paca Paca y además está en internet, es gratuito, es un corto, en donde también dialogan tanto la lengua de señas como la lengua oral. Y además en la asociación se enseña lengua de señas y se dan cursos de interpretación y de didáctica. ¿Cuánto Todo tiempo esto tarda el curso de lengua de señas? Los cursos de lengua de señas son cuatrimestrales y uno para aprender lengua de señas tiene que más o menos llevar entre 2 y 3 años, como cualquier lengua. Lo interesante para quienes venimos de una cultura más bien auditivo-oral es que estudiar lengua de señas nos convoca a conocer cómo es esa comunicación desde un espacio más bien físico, kinésico, con la mirada mucho más abierta. Así que desde ese espacio es como un espacio nuevo. Muy bien, bueno, convocamos a todos aquellos entonces que quieran aprender lengua de señas y meterse en ese mundo, ¿no? Porque realmente es un mundo con, incluso, como decías vos, que hace parte de la identidad de esta gente, que de la gente que no puede escuchar. Así que, bueno, los convocamos a comunicarse con ADAS. ADAS, el sitio web es adas.org.ar, ¿es así? Sí, es adas.org.ar Muy y bien. bueno, esperamos que se comuniquen con nosotros, ya sea para aprender lengua de señas o incluso también para poder comentar, como nos abrieron el espacio ustedes, para poder abrir la comunicación a más personas. Muy bien, Janina, te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Hasta luego, Ay, les buen fin de agradecemos semana. por el espacio. Chao, Chao, chao. hasta luego, hasta luego. Era Janina Boria,
que forma parte de ADAS, especialista de esta Asociación de Artes y Señas. Bueno, y les cuento a colación o en relación a esto que hoy es el Día Mundial de la Audición y se celebra todos los años el 3 de marzo para sensibilizar y promover el cuidado del oído y la audición en todo el mundo. ¿Saben ustedes que casi 32 millones de niños en todo el mundo sufren de una pérdida de audición que se considera discapacitante? De acuerdo con el nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, denominado Pérdida de Audición en la Niñez, ¿qué hacer para actuar de inmediato?, el 60% de la pérdida de audición en la niñez es prevenible. Además, el informe explica que si los niños reciben precozmente la atención que necesitan, se pueden asegurar el logro pleno de sus potencialidades. Las causas de la pérdida de audición en la niñez son diversas. Se calcula que el 40% de los casos se deben a factores genéticos, el 31% a enfermedades infecciosas como el sarampión, las paperas, la rubéola y la meningitis, el 17% a complicaciones perinatales, en particular la prematuridad, el bajo peso al nacer y la ictericia neonatal. Asimismo, se estima que el 4% de los casos de pérdidas de audición en la niñez se debe a la administración de medicamentos ototóxicos a embarazadas y recién nacidos. Para evitar la pérdida de audición es esencial vacunar a los niños contra determinadas enfermedades y controlar el uso de algunos medicamentos y los niveles de ruido ambiental, entre otras cosas. Así que bueno, a cuidar nuestros oídos, por favor, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Incluso es muy común ver a los niños con con los auriculares, como yo justamente tengo puesto ahora, pero con un volumen muy alto, escuchando música, y eso en el tiempo, quizás no en el momento, pero en el tiempo redunda en una pérdida de audición importante. Tenemos que ir a una mínima pausa y enseguida volvemos. Para entenderte. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Convivencia 3.0. Lo hice medio rapeado, ¿viste? Que cambié la onda. Sí, estuve bien, ¿no? Súper. Claro, sí, vamos, hay que variar un poquito. Estoy haciendo distintas versiones, exacto. Exacto, Guadalupe igual de aquí me acota, mi operadora querida. Bueno, como dijimos al principio, Karina, Starkle, me gusta porque tu nombre empieza con S, pero en inglés empieza como star, estrella, ¿no? Sí, tal cual. Starkle, muy bien, sos una estrella. Qué divino. Aquí hay ciertos tips, tengo aquí, que la Biblioteca Argentina para Ciegos nos enseña para guiar a una persona así. Quiero constatarlos con vos, ¿te parece? Bueno, Vamos, que tenemos que saludo a la apurarnos. biblioteca. Un saludo a la Biblioteca Argentina para Ciegos, por supuesto, ya los hemos entrevistado. A ver, empezamos por el principio y tenemos, poquito tiempo, último bloque, así que vamos con los tips. No sé qué hicimos y qué no hicimos también, me falta hablar tanto. Ofrézcale su brazo y camine espontáneamente atendiendo al espacio que ambos ocupan. Sí, y esto acá, por usar un poco de lo que hablamos al principio de la alegría, y venimos hablando de esto, los digo de una forma un poco más chistosa, que es, hay gente, el vidente, claramente, esto no lo digo yo solamente, creo que los compañeros de ceguera y de baja visión van a decir lo mismo, realmente la gente que ve a veces ve menos de lo que nosotros que no vemos, porque son muy distraídos y ahí uno se da cuenta que según la lectura corporal que cada uno tenga, ¿no? Los movimientos de cada uno se da cuenta que la gente camina muy distraída, ni hablar los que están mirando los famosos teléfonos inteligentes, porque ahí ya no es increíble, pero el llevar al otro, conducir al otro, requiere una responsabilidad y una focalización de tu camino. Estás andando distraído, claramente, y lo digo, repito, con humor, vas a estrellar contra algún lado. Claro, es lo mismo que querer enseñarle a un niño a cruzar la calle. Exacto. Y en vez de tomarlo de la mano, soltarle la mano porque me distraje leyendo un mensaje de texto. Eso mismo. Es algo por el estilo. Requiere responsabilidad. Exacto. No es preciso, dice aquí, dar instrucciones, salvo en determinados casos, ya que el contacto de su brazo permitirá seguirle con el mismo detalle con el que usted se mueve. ¿Verdadero o falso? Justamente, ¿Sí? Esto es una técnica, hay que comprenderlo. Una técnica que no le hemos creado nosotros los ciegos, pero sí es una técnica respetada a nivel internacional, que tanto aquí como en otros lados del mundo la replican, ¿no es cierto? Únicamente que la pasan los instructores en otros idiomas, pero es lo mismo, la base es la misma, ¿no es cierto? Y de hecho es que sea todo muy preciso, muy al grano, y la sobre generosidad, en este caso, de alguien que quiere ayudar, es
común y típica y uno lo agradece. Pero a veces los nervios del otro no nos ayudan a nosotros los que estamos ahí manejando un bastón o un perro guía, en el caso que nos exige mucho desgaste y mucha concentración. Y la persona que está tan educadamente generosa, por transmitir por su estrés o ganas de ayudar, nos sobrepasa a nosotros también y nos genera un entorpecimiento a nosotros los que estamos ahí en el trayecto tratando de tener todos los estímulos ubicados en ese momento. ¿No? Es verdad, uno, me imagino que vos, por ejemplo, vas concentrada Sí. en lo que estás haciendo y viene alguien, digamos, viene alguien con toda la buena intención, pero Exacto. empieza a preguntarte, a decirte algo, ¿no? y perdés la concentración de lo que estás Exacto. haciendo. Y es muy complejo porque retomar ese camino, que como uno estuviera siguiendo realmente un mapa digital, vamos a hablar en términos tecnológicos de hoy en día, te saca totalmente de foco, de rumbo, y es muy complejo reorganizar, o como dice el GPS, reculando, es muy complejo volver al camino. Para pasar por lugares estrechos, dice, eche hacia atrás el brazo con el que mantiene contacto la persona que le sigue. Camine delante de ella y disminuya el paso cuanto sea necesario para evitar rozaduras o golpes. Sí, correcto, como diría en un programa de radio. Muy Pero bien. ¿qué pasa? El echar el brazo queda gracioso, entre comillas, con respeto lo digo, porque es un leve toque, porque de pronto hay gente que tiene mucha efusividad al expresarse, el echar el brazo puede ser un manotazo. Te da un codazo en el estómago y Sí, te deja sin aire. No, exacto. un mínimo movimiento hacia atrás, ¿no? Exacto. Muy sí. bien. Utilización de escaleras. Indique dónde está la baranda, preferentemente poniendo en contacto la mano más libre de la persona ayudada. Anúnciele el primer y último escalón. En lo posible, respete la derecha. Esto de la baranda, de indicar la baranda, es relativo si por un lado la persona tiene de un lado agarrado el brazo mío, por ejemplo, y del otro tiene a veces el bastón. Sí, o de pronto en realidad es como, vamos a pensar esto como un soporte, lo que llamamos el soporte físico, el tener un soporte que no es móvil, ¿sí? Porque hay acá las referencias físicas y los soportes físicos móviles y no móviles. En este caso un pasamano, que yo sepa, no sale volando, entonces por lo que se supone, ¿no es cierto? Está bien fijo a la pared, entonces es como que el contacto que me va, si alguien viene corriendo, subiendo a la escalera, que no me se dio cuenta que yo era ciega, no me va a llevar por delante. Es como para un apoyo por si pasa alguien corriendo, o si alguien que no me ve, o que viene llena de paquetes, o lo que fuera, no me va a llevar por delante, ¿sí? Y para que yo misma, si tengo, en algunos casos, algunas discapacidades tienen problemas de equilibrio también. Entonces es para que se sienta estabilizada la persona. Eso es muy importante. Anunciar el primer y último escalón está bien. En lo posible respetar la derecha. Eso es como un Es una estándar, convención, ¿no? Internacional. exacto. Muy Sí, bien. sí. En medio de transporte, condúzcale hasta la puerta de entrada o salida e infórmele de elementos de sujeción como barras o barandas, estos elementos que vos decías, El soporte concretos, físico, sí, soportes concretos. físicos para su utilización. Avise también de la presencia de escalones y cuántas particularidades considere convenientes. Cuando tenga que ascender a un automóvil, basta con llevar la mano de la persona ciega a la manija de la puerta o, si ésta está abierta, a su borde superior. Exacto, ¿por qué? Porque si no uno empieza a tantear y a toquetear por todos lados del automóvil en el caso, o bien en un colectivo para no pasar por una situación incómoda de poner la mano en lugares que no debe, o sea, más aún... No te quiero preguntar si alguna vez te pasó, por favor. Supe de casos de gente Ojo que sentó donde pones la mano, Karina, te o lo gente pido, que por se favor. ha sentado en lugares inadecuados. También. También. eso Bueno, no pasa. me cuentes porque eso es parte del otro programa que viene a las 2 de la mañana, ¿sí? Sí, es el codificado. Bueno, para ofrecer un asiento, puede informar de la existencia de un asiento libre y preguntar si desea utilizarlo. En caso afirmativo, indique su posición poniendo en contacto una mano de la persona ayudada con el respaldo o el brazo del asiento. Esto es un Ajá. poco parte de lo mismo, pero acá creo que tenemos que hablar un poco de trabajo en equipo una vez más. Y todo esto un poco se resume en todo lo que es la vida de un discapacitado. Es un trabajo en equipo de los amigos, de las parejas, de la familia, de los colegas de trabajo, de colegio, de universidad, lo que fuera. Hay que tratar de hacer una comunidad global en todo esto. El trabajo, nadie está solo en el mundo, todos dependemos de todos, ¿no? Entonces, el conductor del colectivo, en el caso, que creo que estamos hablando más que nada de un colectivo, el pasajero, hay que cooperar, hay que dar el lugar, hay que mostrar buena voluntad, hay que tratarse cuenta que estamos todos apresurados en la vida, pero el lugar para la solidaridad hay que estar siempre.
Bien. Ayudar cuando sea necesario. Cuando una persona ciega camine normalmente con su bastón o perro guía, no se preocupe por no ayudar, ni se apresure para hacerlo si no ve la necesidad. Comunicar nerviosismo o apremio puede ser un inconveniente. Esto tiene que ver con lo que hablamos Sí, antes, ¿no? sí. No sobreproteger Exacto. si no se ve la necesidad. Muy bien. Te quería... Muy bien, Aprobó. Muy Aprobó, señorita. Muy bien, bravo biblioteca. Starkle. Muy bien, tiene un 10. Yo quería hacer en el breve tiempo que nos queda, pero vos sos licenciada en letras. En letras, Licenciada sí, en sí, letras sí. y sos políglota, hablas inglés, francés, español y portugués. Sos una persona, bueno, que ha estudiado mucho, has viajado, como mencionaste, o sea que tenés una cultura general muy amplia. Y te quería preguntar si te ha costado conseguir trabajo. Sé que has estado buscando trabajo. Sí, ¿En sí. qué estás con eso? Bueno, justamente es un camino, como vuelvo a lo místico, ¿no? Evolutivo, en que te pone a prueba, porque como dicen los especialistas, no lo digo yo, es otro trabajo, ¿no? Buscar trabajo es otro trabajo que, Ay, sí, lo es. ¿no es cierto? Lo has pasado también, María, es un tema que requiere que uno esté muy concentrado, muy focalizado, con mucha resiliencia, porque hay momentos que llegan a ser hasta desesperantes, y más aún porque acá se entremezclan. Estamos viviendo en un mundo de cambio, felizmente, en un mundo que si yo me comparo a lo que empecé cuando que decía ahora, agradezco inmensamente que han evolucionado cuestiones y otras lastimosamente han cambiado matices, pero no han cambiado, y ya que es una palabra fuerte, la discriminación. El hecho de ser una persona que haya estudiado, como bien dijiste, que haya salido de su zona de confort, como también lo he dicho, que haya encontrado gente maravillosa y no tanto, que hemos aprendido de todo esto, calculo yo algo, ¿no? De este andar, tiene que ver con esto de que es difícil todavía en el día de hoy conseguir trabajo. Si nos es difícil a quienes supuestamente, y entre comillas, tenemos todos los sentidos y todas las funciones y capacidades, también lo es para quien no los tiene, y hay que decir, la ceguera junto con la discapacidad intelectual son las dos discapacidades, y repito, no lo he dicho yo, lo ha dicho gente que trabaja con discapacidades, son las discapacidades más complejas en ser incluidas, reinsertadas. ¿Vos usás la computadora? Uso la computadora. A ver, desmitifica eso. ¿Cómo es? Claro. ¿Vos podés ir a la compu? Sí. ¿Escribís? La ¿Mandás compu, mails? La compu tiene que tener un teclado con un poquito de relieve. Estos teclados digitales no nos ayudan. Si se agrega un teclado adicional, ¿no es cierto? Bueno, pero yo estoy acá, por ejemplo, con una computadora que tengo un Exacto, teclado. se sabe de memoria, se aprende, y el mouse, que tiene funciones, o mismo la parte que ahora se usa la barra, ¿no? Se transforma en comandos de teclado, como no puedo usar eso. Obviamente que hay páginas, lastimosamente, y esto hago un llamado de atención a gente que construye sus páginas, traten de que sus páginas sean inclusivas. Algunas páginas, muchas de ellas de hecho, no lo son. Con ¿Tienen que iconos, hablar? No, tu caso. lo que tiene que hablar es el software que se instala en mi compu. Lo que pasa es que las páginas que uno accede por mi software no son accesibles, muchas de ellas. No permiten que el software lea Exactamente, y los te lo diga. confunden, por muchos iconos, por muchas imágenes, y con eso lo confunden, porque la lectura del software es lineal, no es que va en como Claro, que en es como el laberinto. Google que te traduce Exactamente. como viene. Eso mismo. Mira, eso indica que ya tenemos que terminar, pero yo quiero cerrar con esta pregunta para ¿Cómo vos, no? que la preparé antes de venir. Karina Starkle, ¿lo esencial es invisible a los ojos? El Principito lo decía muy bien, ¿no es cierto? Y yo creo que de alguna forma, por más que parezca un estereotipo y un cliché, calculo que sí, porque sin esta amistad y respeto que nos tenemos, por ejemplo, entre nosotras dos, no estaríamos acá para este rato, hablando tantas pavadas y no pavadas. Y bueno, y es así, y pensar que en la vida todo pasa, pero lo más increíble que me encanta es que nada es fijo. Todo cambia y todo nos hace aprender mejor. Vamos Es todavía, eso. qué lindo cierre. Yo sabía que ella me iba a cerrar el programa como correspondía y fue el mejor cierre que le pudimos dar. A ustedes les digo que, por supuesto, si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos, si quieren, por YouTube, el próximo jueves a las 14 horas, como todos los jueves, por Radio Palermo 93.9. Gracias por estar del otro lado. Chao. Radio Palermo 93.